Podcastination. Podcast. Bienvenidos a Podcastination. Yo soy Alberto Moreno y bienvenidos otra vez a este programa de entrevistas que grabamos aquí en las oficinas de Maniac Guadalajara, en el ala norte de Maniac Guadalajara. Estamos aquí en la sala de juntas B, estamos con el equipo de producción, Pipiu como productor ejecutivo, básicamente, asistente de producción antes, pero pues le podemos poner el nombre que nos queramos porque es nuestro podcast. Hoy tenemos como ingeniero de audio al chamán, alias el Chema, Ángel Palacios, y a José Bañuelos, igual como producción, como redes sociales, aquí en su compu. Creo que está viendo videos del Smash. ¿No? ¿Estás viendo videos del Smash? ¿No? Nada, ok. Y bueno, para empezar el programa, bienvenidos una vez más. Y les recuerdo que nuestras redes sociales son Podcastination N, tanto en Twitter como en Instagram. Eso es Podcastination, con una N extra al final. Instagram y Twitter, y en Facebook nos ven como Podcastination. También búsquenos ahí, pueden checar nuestros postings. Ponemos aquí vamos a tener de invitado cuando publicamos nuevos capítulos. Y estamos sacando nuevos capítulos cada 2 semanas. Entonces síganos en Spotify también para que salgan cuando salgan. Y en nuestra página de internet que es podcastination.maniac.co, donde los capítulos salen inmediatamente en cuanto los subimos a la plataforma. Ahí los tienen disponibles para streamearlos online. En Spotify y en iTunes ya salen un poquito después, pero en la página ya, así inmediatamente. Entonces, si están chambeando o whatever, le pueden picar a la página y ya tienen un nuevo episodio de Podcastination. Y hoy estoy muy feliz de dar la bienvenida aquí a Maniac a el CFO de MNK. Supongo que ustedes están familiarizados con MNK. Es digamos que la matriz, es como la nave nodriza de Maniac, de New Studio y las empresas que estamos aquí en el conglomerado. Carlos Domínguez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Ya ansiaba que me invitaran. Sí, ya era hora de tenerte en el podcast, ¿no? O sea, y sí. Luego, imagino que tenemos a toda la familia Domínguez como desfilando, ¿no? Sí. Eventualmente, todo se hará en algún momento. El podcast. Sí, en algún momento va a pasar, yo creo. No estaría mal, digo, podríamos tener incluso así como una gran mesa de discusión de toda la familia. Y no sé cómo sea como su dinámica familiar. ¿Se llevan chido? Sí, ajá. Sí, la verdad es que pues, nos llevamos bien, nos tratamos de ver seguido. Digo, si aquí ya somos Cristian, mi hermana Isabel y yo como familia, y mi papá que nos apoya. Uh-huh. Él ya viene menos cada vez, pero pues nosotros nos vemos seguido, así que no tenemos ningún inconveniente. Poco complicado al principio la mezcla entre chamba y familia, entonces vas aprendiendo en el camino de cómo manejarlo, ¿no? ¿Cómo es eso, por ejemplo? O sea, para empezar me gustaría preguntar cuál es la relación que tiene tu papá con la empresa. O sea, ¿siempre ha sido como de apoyo o antes estaba como más activa la participación? Siempre ha sido como de apoyo. Okay. Como más un consejero. Incluso él invirtió en el negocio en un inicio. Y las decisiones que tomamos y cuestiones de ese tipo tratamos de consultarlas siempre con él. Al final, la sabiduría siempre te ayuda, ¿no? Es por la experiencia. La experiencia, entonces. Sí, muchos años ya. Entonces, pues nos apoyamos mucho y tratamos de escuchar mucho la opinión de él para poder tener una mejor decisión, ¿no? Ya. Eso está muy a todo dar. Y ahorita, o sea, bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de trayectoria, ¿no? En este momento. Uh-huh. Entonces, ¿tú llegas a Maniac cuando se funda o un poquito después? Poco después. Okay. Antes estabas según Janssen. Sí, bueno, ya desfilé por varias cosas. Ajá. Yo soy de profesión ingeniero industrial. Okay. Y empecé en el área de producción de un laboratorio farmacéutico que no es Janssen, uh-huh. uno local. Y luego empecé con temas de plásticos, en el área de producción de plásticos. Todo eso fue todavía poco antes de graduarme. Ya. Y por azares del destino y demás, me empecé a dedicar al área de ventas. Entonces pasé también por el área de ventas, fui vendedor. Estuve en Bardal, uh-huh. que vende aceite. Los aceites. Ajá, estuve en esa parte. Y después pasé ya
a ser representante médico en Janssen, en este laboratorio. Y ahí empecé a tener crecimiento profesional. Empecé como representante de ventas y luego estuve en un área de investigación de mercados, que es más análisis de información. Después tuve la oportunidad de ser gerente de distrito, que ya tuve gente de ventas a mi cargo. Uh-huh. Y después estuve ya en el área de marketing, como product manager de diferentes productos, ¿no? Antibióticos, analgésicos, productos oncológicos, uh-huh. Cosas de ese tipo. ¿A qué se dedica un product manager? En especial en la parte farmacéutica, ¿no? Me imagino que no es lo mismo allá que en sistemas. No, y sobre todo porque los laboratorios farmacéuticos tienen un área muy robusta de información. Entonces, prácticamente lo que hace un product manager es encontrar las estrategias para poder vender mejor un producto ante los médicos. Okay. En el área de prescripción, ¿no? Porque hay medicamentos que se venden en OTC en las farmacias, ¿no? Tú llegas, los agarras y no pasa nada. ¿Qué es OTC? Es over the counter, okay. Que es sin lo que receta. Encuentras. Sin receta, exactamente. Yeah. Yo estuve enfocado básicamente a productos que necesitaban prescripción. Entonces, okay. Ves las estrategias de cuántos vendedores por área, por región, qué mensaje tienen que dar del producto, qué bondades tienen que resaltar para que tu producto sea prescrito antes que la competencia. Órale. Entonces, hay mucha información que tienes. ¿Qué tan difícil es eso? O sea, me imagino que eso es más que nada dirigido hacia doctores. Sí, puros médicos. Puros médicos. Puros médicos. Pues sí tiene su chiste como todo, pero la ventaja de eso es que sí tienes muchísima información. Es increíble la cantidad de información que puedes obtener de... Obviamente que la compra el laboratorio y es cara, uh-huh. Pero el análisis es básico en eso, ¿no? Y también muchas veces ya todo baja como son empresas globales, pues baja a nivel global y te dan ciertos mensajes, ¿no? Uh-huh. Pero tienes que ver si necesitas un estudio de mercado, analizar la información, generar ciertas ayudas visuales o materiales y que todo vaya enfocado hacia un mismo mensaje y hacia una misma meta de venta sobre todo, ¿no? Yeah. Y a los product managers pues también te miden por venta, por llegar a tus metas, ¿no? Entonces ese es un tema interesante. ¿Tú tienes a tu cargo varios productos o era parte de un equipo, por ejemplo, que tenía varios productos asignados? ¿O cómo funciona? Sí, cómo funciona es separan el área de ventas con el área de marketing y el área de marketing, por ejemplo, yo tenía 2 o 3 productos y a mí me asignaban un presupuesto a la empresa. Decía, tú tienes tanto para marketing para este producto y uh-huh. Tanto para este y tanto para este. Entonces yo tenía que decidir cómo se iba a invertir ese dinero y qué es lo que se iba a dar, qué materiales, eventos, si se iban a hacer eventos, por qué se iban a hacer esos eventos. Entonces toda esa parte la parte estratégica de eso lo tenía que desarrollar yo. Yeah. Qué eventos, si un médico tenía que ir a hablar acerca del producto, a dónde, por qué, los tamaños de mercado, dónde enfocabas mayor recurso o no. ¿Y cuáles son tus mayores herramientas cuando tienes ese tipo de chamos? O sea, ¿congresos? ¿De puerta en puerta? O sea, porque he visto que llega banda como conductores a picharles nuevos medicamentos, ¿no? Pero... Sí, es un tema curioso porque lo que tratas de hacer mayormente es estar en la mente del médico, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en la industria farmacéutica le llaman impactos, cuántos impactos, y una visita es un impacto visual que tiene el médico. Uh-huh. Entonces tratas de ser constante, pero sin llegar al punto en el que hartes al médico de, pues, oye, ya veniste ayer y otra vez hoy, pues no es correcto, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante, que tú tengas la pericia de que tu producto esté en la mente del médico. Entonces, si ve un problema de, no sé, tienes una gripa y el doctor lo primero que tiene que hacer es acordarse de tu producto, y ahí es como empiezas a generar esa venta. Vale. Y pues tienes seguimiento de toda esa información, ¿no? Que es muy interesante. O sea, hay empresas que le venden la información a los laboratorios de qué médico recetó qué producto, por ejemplo. Órale. Y en qué zona se vendió qué producto. Entonces tú sabes qué vendedor es el que está teniendo un mejor desempeño, con sus limitaciones, ¿no? Con sus niveles de confianza, pero está muy bien traqueado toda la información de la industria farmacéutica. Entonces eso ayuda muchísimo.
Y es su tarea como agarrar esos datos y usarlos para... Sí, solicitar reportes, ver esos datos, ver, tener un poco más de sentido estratégico de si yo tengo 10 pesos, ¿dónde voy a poner la mayoría de ese recurso para que sea más eficiente y me genere más venta, ¿no? ¿Te gustaba ese trabajo? Sí, es un trabajo muy interesante. Te metes mucho al tema médico. Como product manager de un producto, de una medicina, pues tienes que saber cómo funciona, tienes que saber cómo funciona el cuerpo, qué hace tu producto. Entonces tienes que estar leyendo artículos de medicina y demás, ¿no? Claro. Me llamó más la atención cuando empecé con el tema oncológico, que el tema del cáncer pues es algo complicado y hasta la fecha pues no hay cura, ¿no? En teoría es compleja la enfermedad. Entonces pues es muy interesante por el tema científico, ¿no? Y me gusta que vas pudiendo medir tus avances y tus alcances, ¿no? Eso es muy, muy interesante. ¿Hay algún, no sé si por lo de esta forma, pero como dilema ético en la competencia de medicamentos? O sea, ¿te enfrentaste como a casos donde tú tuviste que tomar decisiones quizá un poquito difíciles acerca como de marketear tu producto contra otro? Sí, normalmente lo haces y comparas los productos de frente, como tal. El mío es bueno por esto y esto, y obviamente la competencia hace lo mismo, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre medicamentos generalmente? O sea, me refiero como igual de cáncer o de cualquier otra cosa. O sea, en cuanto a la gripa, o sea, ¿hay una clara forma de ver cuál es mejor o es más como pros y contras? Es más pros y contras. Y te enfocas a qué beneficio tienes. Por ejemplo, si te fijas en los antigripales o los que anuncian te quita el dolor de cabeza y te quita más rápido esto, ¿no? Hablan obviamente de sus bondades. Es hacia donde más te enfocas, más que estar tirándole a la competencia, pero todos tienen sus contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, es que mi producto no te da dolor de cabeza como un efecto secundario, ¿no? Entonces empiezas a enfocarte a esos beneficios que tiene el producto. Y a veces sí llegas a ser más frontal en el tema de este es mejor que estos otros dos por esto, y esto, ¿no? Pero es una mezcla, o sea, cada medicamento cuando se vende, cuando ya sale a la venta es porque ya tiene muchos estudios y pues bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Sí, o sea, no terminas vendiendo como medicamentos malos, me imagino. No, es más un tema de marketing, creo yo que es lo que le funciona mejor al laboratorio. Quien hace mejor marketing y labor de venta, pues es quien se lleva la venta. No, la venta, exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste como product manager? En Janssen en general, ¿cuánto tiempo estuviste? En Janssen estuve como unos 8 años. 8 o 9 años. ¿Entraste como market researcher o desde antes? No, entré como representante médico. Representante médico. O sea, a mí me tocaba estar visitando a los médicos. Estar tocando puertas con los doctores. ¿Qué tal esa vida? Fíjate que es complicada, pero conoces muchísima gente, haces buenas amistades, te forma el carácter, porque te toca que te traten mal y tener que aguantar ciertos tratos, pero te hace más ecuánime, ¿no? Entonces, es muy retador. Es un trabajo muy retador porque pues, es el que anda batallándole, ¿no? En la calle, pues a veces a deshoras, ¿no? A mí me acuerdo que me tocaba viajar aquí a Ciudad de Guzmán, que está como hora y media, y había un doctor que nos recibía a las 12 de la noche. Esa era la hora que nos recibía, y ahí tienes que estar a las 12 de la noche, esperando que te recibiera, ¿no? Entonces, pues para mí es un trabajo de muchos retos y de muchas habilidades. Tienes que ser tan hábil para llegarle a diferentes personas, ¿no? Diferentes características y formas de pensar de las personas y demás. Entonces tienes que volverte pues, muy hábil en ese sentido, ¿no? Muy interesante. Pero, ¿y ahora que eres CFO debe empezar, lo extrañas? ¿Extrañas como el estar on the field, digámoslo así a pie? No, yo creo que no. Me gusta más lo que hago ahora. ¿Sí? En realidad me apasiona este tema de las finanzas. Pues vamos a llegar ahí. O sea, entonces estás 8 años en Janssen, ¿no? Como product manager estás... Como unos 3 años. 3 años. Y justo después de que eres product manager, ¿qué pasa? O sea, ¿te habla Cristian? En ese lapso, bueno, yo siempre he tenido mucho contacto con mi hermano. Entonces, siempre hemos estado, oye, fíjate que voy a hacer esto. Ok, sí. Y platicando y conociendo del tema de cómo va, cómo empieza, cómo está todo el asunto, ¿no?
Y más o menos a los 3 años, poco más de los 3 años que estoy como gerente de producto, pues tuvimos una plática y me dice, oye, pues necesito que me ayudes, te late. Yo ya sabía todo lo que él hacía porque me lo comparte, siempre me lo ha compartido. Entonces, me llamó la atención porque a mí siempre me han llamado la atención los gadgets, ¿no? A pesar de que ya soy mucho más grande que ustedes, me ha tocado. ¿Quién es el mayor entre Cristian y tú? Yo le llevo 8 años a Cristian. Ah, ¿sí? ¿Y eres el mayor de tus hermanos? No, soy el de la mitad. ¿El del medio? El del medio. Isa. Tengo una hermana que se llama Beatriz, que es la mayor. Luego Isabel. Luego sigo yo. Y luego Cristian. Ya. ¿Y tú ya tienes otro hermano menor? Sí. Ok. Órale. Tenemos 5 hermanos, creo que ya me había dicho Cristian precisamente. Sí, exacto. Entonces, ¿tú y Cristian han sido cercanos? Sí. Desde chiquitos, pues siempre hemos andado para todos lados. Prácticamente juntos. Qué suave. Sí. Entonces te platica de... Bueno, ya sabías, entonces ya tenías contexto de Maniac, obviamente. Ya tenía el contexto de qué es lo que hacía. Ya me había tocado, porque yo me tuve que ir a vivir a México unos 6 años, más o menos, por el tema de Janssen. Y siempre que veníamos en vacaciones o iba a las oficinas, entonces me mostraba lo que hacían, ¿no? Y estas son cosas que te enganchan. Bueno, a mí en particular, el ver algo novedoso, diferente, que haces cosas que te sorprenden, pues te empiezan a llamar, ¿no? Y un día me dice, oye, pues qué onda, ¿qué te parece si vienes? Y pues seguimos con este asunto juntos y demás, ¿no? Y coincidió mucho con mi plan de vida. Yo no quería estar más de 6 años en México y pues, se alinearon los astros. Dije, no, yo me regreso, mi esposa es de aquí, mis hijas son de aquí. O sea, en ese momento estabas en el DF, en Ciudad de México. Sí. Creo que se me olvidó preguntar eso. Sí, yo empecé aquí en Guadalajara, pero en algún momento me fui a México y allá estuve 6 años más o menos, 6, 7 años más o menos. Y decidimos regresarnos y ver cómo nos iba en este tema, ¿no? Cuando él me invitó, pues, básicamente, pues nos conocemos también, somos hermanos. Me invitó a toda la parte administrativa de la empresa como tal, ¿no? Y ahí llegué a ver cómo estaba todo este asunto. Cada quien tiene sus ventajas, ¿no? Sus habilidades. Y mi hermano reconoce que la suya no es la administrativa, la mía no es la creativa. Entonces nos complementamos muy bien, fíjate. Nos hemos complementado muy bien para Maniac y en general para todo lo que hacemos, ¿no? Oye, ¿y fue poco a poco o solamente como que llegaste y renunciaste un día? O... Llegué, renuncié y me vine con todos mis tiliches. Órale. Digo, renuncié y 3 semanas después que entregué todo, regresé, ¿no? Pero la decisión fue, pues sí, vamos viendo cómo se hace esto. Yo siempre he tratado de ser muy ordenado en mis finanzas. Y pues eso me dio un poco de tranquilidad de decir, bueno, pues si no funciona algo podremos hacer, ¿no? O sea, creo que luego podríamos hacer un programa de tips para llevar unas buenas finanzas. Sí, claro. Porque a muchos nos falta. O sea, yo por ejemplo, soy muy desordenado de mi dinero. A veces me gustaría ser más ordenado en mi dinero. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, no sé si es un tema cultural o al final en muchos países, pues nunca nos han enseñado este tema de cómo manejar tus finanzas personales y no tenemos mucho interés en eso, ¿no? Pero cada vez se ha vuelto un tema más relevante, toma más importancia y la gente yo veo que empieza a preocuparse más por ese tema, ¿no? Sí. Entonces, creo que sin duda ahorita creo que muchos de mi generación, pues mi generación ya está chambeando, ¿no? O sea, salimos de la universidad, empezamos a chambear y pues hay ciertas cosas que creo que no estás preparado luego, ¿no? Uno siente que va a ir como en una curva hacia arriba de, no sé, capacidad adquisitiva, etcétera, ¿no? En general, o sea, digamos que las mesetas de esa curva a veces tienden a ser muy largas, ¿no? O sea, sí. Sí, pero gasto igual que cuando ganaba de cierta forma o antes que ganaba más dinero y así, entonces tienes como a descuidar, ¿no? Sí. Los ahorros, etcétera. Y hay pues, no sé si es un dicho o una frase, pero entre más ganas, más gastas. Sí. Y es muy fácil acostumbrarte a la buena vida, pero cuando tienes un bache, es donde empiezas a trastabillar, ¿no? Sí, claro. Y así es como empiezas a aprender, en realidad, pero pues si lo puedes hacer sin
sin tener como esos baches tan complicados, pues es mejor, ¿no? Si estás preparado para esos baches, pues es mejor, ¿no? Sí, pues hay que estar estable la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí. Para mí es como una piedrita menos que podrías tener en el zapato y te permite enfocarte en otras cosas, ¿no? Ya. Sí, pues claro. Entonces entras acá a Maniac. Solo rápidamente voy a checar acá como la lista de temas que teníamos. Sí. Y vienes de un contexto perfectamente, o sea, diferente, ¿no? O sea, vienes de la industria farmacéutica, muchos datos, ¿no? O sea, realmente pues eras parte de... Janssen me dijo que es una empresa internacional. Sí, Janssen pertenece a Johnson & Johnson. Órale. Es una de las farmacéuticas más, creo que debe estar entre las 5 más grandes del mundo. Ya. Con muchísimo dinero. Entonces, estabas en el DF en un corporativo enorme, la información que necesites se te daba, la empresa pagaba por ella, imagino que excelentes prestaciones, etcétera, o sea, todo el PEC súper acá arreglado, y vienes a no solo una industria distinta que la industria del IT o la tecnología, sino a un contexto mucho más pequeño, ¿no? Menos support como de parte de alguien más, y siendo como tú el que tiene que hacer muchas de las cosas. ¿Cómo haces esa transición y cómo la sientes? Mira, es complicado porque siempre que tienes una transición de una empresa muy grande a una pequeña empresa, tratas de implementar ciertas cosas pues, que aprendes, ¿no? Y que tú has visto que funcionan en esas empresas, porque son grandes. Claro. No es lo mismo en una pequeña empresa. Toda la dinámica es distinta. Entonces, al principio tratas de implementarlo, no resultan como tú quieres o como tú estás acostumbrado a ver que resulten. Y tienes que empezar a buscar cómo adaptarlo. No es que el fin que quieres sea malo, sino la forma de hacerla es la que tienes que adaptarla, ¿no? Aquí no tienes la información que tienes allá, por ejemplo, ¿no? Pero sí te es muy importante. Algo que hemos aprendido en el camino con Maniac y con MNK en general es que necesitamos tener esa información y esa información agrega valor. Claro. Pero necesitas generarla y necesitas generarla de manera ordenada, cosa que no sucede normalmente en una pyme. Ok. Yo creo y cada vez me convenzo más que el problema de las pymes es que no se tiene la información para tomar decisiones estratégicas, porque la operación del día a día de la empresa pues, te absorbe. Y yo creo que algo que hemos hecho muy bien es poder rodearnos de gente talentosa que nos permite a cada quien enfocarse en su área y poder desarrollar la empresa y a ti como persona en esa área, ¿no? Claro. Entonces, pues al principio complicado porque además no había una contabilidad interna, entonces la contabilidad ya había pasado por 3, 4 contadores, cada contador pues tiene su contabilidad, lo pone como ellos lo entienden, como ellos creen que es, pero pues tú eres el que está dentro del negocio y debes de decir cómo va ese asunto, ¿no? Y yo creo que antes también no se tenía como una idea de la importancia de tener una contabilidad buena, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito al respecto de eso, o sea, ¿por qué? O sea, no sé si es un tema porque cada vez aprieta más el SAT y dices, ahora ya soy, o sea, sí, siempre has sido responsable, pero antes se lo aventabas al contador y dices, pues no pasa nada, yo puedo arreglar de alguna forma, pasa algo y lo arreglo, ¿no? Ajá. Y cada vez es más complejo arreglar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas hay? No, te pues, lo digo como alguien que nunca eso es su contabilidad. No, la verdad es que sí existen problemas. Es importante porque tú como persona física puedes pedir que te devuelvan impuestos. Tú has pagado impuestos toda tu vida. Cierto. Puedes deducir intereses si pagas una hipoteca, te regresan dinero. Ves que te regresan 30, 40, 50 mil pesos en un ejercicio fiscal. Pero pues la gente no lo sabe. Si es que deduce ciertas cosas, ¿no? Como persona física. Pero también tienes el problema de que si no estás al pendiente de que se presenten bien tus declaraciones como empresa, si el contador hizo alguna jalada, alguna maña que no está bien, el responsable eres tú. Tú como empresa o como representante legal de la empresa. Y antes se dejaba bueno, esa es mi impresión muy particular, ¿no? Se dejaba como muy, pues el contador que lo presenta, ya nada más con que me mande que pago los impuestos, ¿no? Pero a veces ni eso. O sea, hay casos en los que el contador se robó y seguramente has oído, ¿no? No presentó las declaraciones que te debe presentar y debes millones de pesos al SAT. Y el SAT no va a ir con tu contador.
No, claro. O no iba, y antes era pues, el contador, pero sí, eres tú el responsable. Ahora ya hay una correlación, ¿no? Pero al final tú eres el responsable de que eso esté bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tema fiscal es uno, pero hay contabilidades administrativas y financieras que no llevas, que para mí eso es lo importante para que un negocio salga adelante. Uh-huh. Porque tú tienes una contabilidad fiscal y es cuántos impuestos voy a pagar y cómo los voy a deducir y qué voy a planear para eso, ¿no? ¿Y qué tanto impuestos se paga? Bastante. Ok. A pesar de que no somos un país primermundista en donde sí te cobran el 50 o más de impuestos y que están aprovechados en la infraestructura del país, Ajá. pues sí pagas 35%, 40%. ¿De qué? De tu utilidad, por De tu ejemplo. utilidad. Esa es una, ¿no? Pero también hay movimientos de IVA. Entonces yo le ayudo a captar IVA al SAT y yo pago IVA y entonces haces ahí un juego de se lo tengo que entregar al SAT, ¿no? Te vuelves como un recaudador del SAT ante el IVA, ¿no? Para el tema del IVA. ¿Ya sabías todo esto cuando entraste o le fuiste agarrando? No, tienes que ir metiéndote, preguntando, haciendo. Yo cada año ya trato de hacer mínimo un diplomado. Terminé mi maestría, que le hice un MBA con especialidad en finanzas por el tema en el que estoy envuelto, ¿no? Y me ha gustado, entonces tienes que estar aprendes muchas cosas de tus compañeros que te tocan en estos diplomados y estas cosas, de la misma gente, ¿no? Uh-huh. El MBA lo hiciste ya cuando estabas acá en Maniac. Ya aquí en Maniac, de hecho lo terminé el año pasado. Ya. Y este año tomé otro curso en el TEC de este mismo tema, contabilidad, impuestos y finanzas. Órale. Entonces, pues es como estarte actualizando, ¿no? Ajá. Ya lo agarré más como hobby, porque además encuentras cosas muy interesantes. Y ¿Y no estabas perdidísimo cuando entraste? O sea, no... O sea, bueno, no sé qué tanta confianza tengas en ti mismo. Me imagino que es una cantidad saludable, ¿no? Pero no tuviste tiempos en los que dijiste así como de no sé qué tengo que hacer o estuviste más así como yo lo averiguo, vamos a hacer esta onda. Fue más ese tema. Okay. Sí tenía muchas lagunas en muchos temas, pero más bien y es como costumbre de la que agarré de mi trabajo en el laboratorio, ¿no? Es investigas, te pones a leer, empiezas a preguntar, hacer, ¿no? Me preocupaba más por investigar y ver como mejores formas de poder solventar mi ignorancia uh-huh. en ese tema que el preocuparme como tal, ¿no? Entonces, más bien es qué es lo que tengo que hacer, qué desconozco, cómo lo investigo y cómo lo implemento. Y si yo no lo puedo hacer, tengo que buscar a alguien que me ayude, un tercero, un asesor o algo que me ayude a hacerlo. Uh-huh. Entonces, es parte del camino en el que me he acostumbrado a hacer las cosas, ¿no? ¿Te ayudó tu papá en este caso? O sea, en este como comienzo y así. Me imagino que siempre ha estado, sí, pero... por el tema administrativo. Mi papá es administrador de empresas de carrera y también tiene una maestría en administración. Entonces, sí me apoyo mucho con él. Y ahora menos porque, bueno, pues él ya está más como retirado por ese sentido. Viene aquí a la oficina en las mañanas, pero trato de no molestarlo mucho ya en esos temas, ¿no? Porque, uh-huh. También creo que ya se ganó que no le demos tanta lata. Claro. Ok, vamos a hacer un break, pero justo después de cerrar con este tema. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre los retos que te enfrentaste justo después de entrar? O sea, ya hablaste un poquito de que no había contabilidad interna, lo cual imagino que es más una onda de, oiga, vamos a arreglar como nuestro desmadre. Uh-huh. ¿Y hubo alguna otra cosa? O sea, ¿tuviste algún evento que tú digas así como este evento estuvo bien cañón, bien difícil, lo sacamos al final? Mi mayor reto fue poner orden en la cuestión de contable y administrativa, porque como buena empresa y como platicamos hace rato, bueno, Cristian estaba más enfocado a otras cosas, entonces pues, se delegaban ciertas cosas administrativas. La empresa no tenía procesos administrativos ni contables y pues las contabilidades eran chile, mole y pozole, como dicen por ahí, ¿no? Todas mezcladas, no había homogeneidad en la información. Entonces sigue siendo un reto para mí eso, pero bueno, el tratar de capturar 3 veces la contabilidad de varios años, ¿no? A que lo hiciera alguien para poder tener una información fidedigna, ¿no? Que tú dijeras, esta es la información que sí está bien
ese fue un reto complicado, porque estás hablando de transacciones muchas, pequeñas, que al final es como la aguja en un pajar, ¿no? Tienes que estar arreglando todo como hormiguitas, ¿no? Hasta que todo quede bien, de acuerdo a lo que tú crees que es. ¿Llegaste a ese punto? ¿De resolverlo? Ajá. Sí, aunque no dejo ese tema. Yo creo que es algo que todos los meses, días, años estoy consciente de que no puedo dejar a un lado. Tengo que estar seguro que la información que se pone es la información correcta y está catalogada correctamente, porque me va a impactar en mis dashboards o en mis reportes finales. Que la venta esté donde debe estar, que este gasto esté donde debe estar. Pues ahora ya hemos tratado de automatizar un poco más eso, pero los reportes ya los veo y digo, y cuando los veo todavía digo, esto no está bien. Uh-huh. Porque ya pues tienes el feeling del negocio que conocemos ya de años y puedes decirlo ya a simple vista, ¿no? Pero sí, tomas conclusiones como ya más complicadas y un poquito más, pues sí, de feeling, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que no pudiese haber tomado antes. Exacto. Yeah. Eso es lo más complicado, creo yo, cuando empiezas con este tema. Yeah. Y ahorita que regresemos del break, vamos a hablar un poquito más sobre que ya una vez que arreglas esos problemas, cómo funciona ya la empresa día a día, ¿no? Ahondar un poquito sobre ciertas percepciones que te tienen acerca de las empresas y tu experiencia con ellas. Entonces, no se vayan, vamos a ir a un pequeño break y ahorita regresamos en Podcastination. Estamos aquí de regreso en Podcastination. Les recuerdo que en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Podcastination con una N extra al final, o sea, Podcastination. Y en Facebook como Podcastination. Gracias a todos por escucharnos y estamos de regreso aquí con Carlos Domínguez. Ya nos tomamos un break, todo el mundo muy tranquilo, ya respiramos hondo. Y Carlos, me gustaría abrir con ese tema precisamente que es ¿cómo sabe uno que su empresa está saludable? Ya día a día, ¿no? O sea, la operación, ya como que ya tengo, no sé, lo que sea, de diseño, de sistemas, tecnología, etcétera. ¿Cómo sé yo que estamos bien? Mira, es un tema, algunos te dirán, no, bueno, es que la utilidad, ¿no? Si tienes utilidad, contablemente, pues es una empresa que está ganando, ¿no? Para mí es una mezcla. Sí debe de ser una empresa rentable, que en tus informes sí tengas utilidad y entre más rentable mejor. La utilidad es lo que te queda después de todos tus gastos y de impuestos, ¿no? Hay diferentes tipos de utilidades, pero la que utilizas ya es la utilidad neta, que es lo que queda al final, y de eso quitas impuestos, ¿no? Que es el famoso ISR, uh-huh. Que es básicamente el 30% de lo que te queda. Entonces te quedan 100 pesos, le pagas al SAT el 30% y te queda 70. Uh-huh. Y eso es lo que los accionistas tendrían ya para ellos, ¿no? Lo que generaron de beneficio hacia los accionistas. Ya. Y eso es después de pagar esencialmente que nómina. Todos tus gastos, todos tus costos de venta, lo que te cuesta producir un producto, todos tus costos de operación, que son básicamente gastos de administración y de venta, y tus gastos financieros y los impuestos aparte. Entonces es nómina, luz, renta si pagas renta, gasolina, arrendamientos de autos si tienes arrendamientos de autos, agua, todo lo que se gasta en la empresa, la utilidad neta ya es después de todos sus gastos. Vale. Ya es lo que le queda a la empresa y los socios deciden si se les reparte a los socios o se reinvierten esas utilidades para que la empresa vaya mejor, ¿no? Okay. Entonces, pues sí es una parte importante, pero muchas veces en el papel te dice que tienes utilidad, pero no lo has cobrado. Ok. Entonces, si no lo has cobrado, pues no tienes un quinto. Uh-huh. Y para mí, la mezcla tiene que ser muy clara, ¿no? Sí tengo utilidades, sí, pero ¿cuántas ya cobré? Uh-huh. Y es un tema de flujo, el flujo efectivo. En artículos que yo he leído y en cosas que he visto y que nos ha tocado vivir, el flujo es importantísimo para que una empresa, sobre todo una pequeña empresa, pueda sobrevivir. Tienes que tener el suficiente flujo para que opere, ¿no? Uh-huh. Muchas empresas he visto que truenan porque no tienen flujo, pero si tú ves sus estados financieros, pues sí tienen venta. O sea, ¿no? Tengo mi venta, mi balance, mi estado de resultados dice que
en enero gané 100,000, en febrero otros 100,000, ok, ¿y dónde está ese dinero? En cuentas por cobrar, nunca claro. no te lo han pagado. Sí, o sea, decir gané cierto dinero significa se vendió, pero no es dinero que haya entrado todavía. Exactamente. Para mí venta no es venta si no está cobrada. Ya. Entonces, el flujo es importantísimo para que la empresa vaya subsistiendo y puedas pagar nóminas y puedas seguir operando, ¿no? Si no puedes operar, pues ya vas para atrás. ¿Cómo funciona cobrar generalmente? O sea, aquí en servicios, pero me imagino que aplica para todo el mundo. O sea, ¿cómo es cobrar grandes cantidades de dinero por servicios? Y así? Es un buen punto. Cobrar siempre es complicado. Hay clientes que pagan bien, pero hay otros que tienes que estar detrás de ellos. Y es literal detrás de ellos, dándole seguimiento para que te paguen. Y tienes que cubrirte legalmente, ¿no? Un contrato y demás cosas, ¿no? Para garantizar que puedas obtener dicho pago, ¿no? Y a veces no te pagan y entonces tú tendrás que decidir si prefieres un buen pleito o dejarlo así, pues, ¿no? Si te quieres ir a un problema legal que también te va a costar, entonces tienes que poner una balanza, ¿no? Si te deben 10 millones, pues a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Pero si te deben 50,000, dices, bueno, prefiero perderlos y enfocarme en otra cosa y que me paguen los que me tienen que pagar, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí nos ha pasado, y a veces hemos decidido, si me debes 50, a lo mejor pues págame la mitad, pero págame algo, ¿no? Uh-huh. Cada caso es distinto, pero sí hay clientes que no te pagan, uh-huh, ¿no? Y se te esconden y pues te vuelves como policía, ¿no? En el tema de cobranza. Y hay clientes que no, hasta anticipo te dan o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, la cobranza es algo que nadie quiere hacer, pero claro, que tienes que hacer. Sí. ¿Y tú te dedicaste a eso aquí en Maniac? O sea, no me acuerdo cuándo. ¿Tu área ha sido siempre tú y otras personas? ¿O empezaste siendo nada más tú como con la administración? No, mi área empezó siendo yo y en su momento Silvia, que conocen a Silvia, pero sí, más enfocada en el área de recursos humanos. Pero bueno, Silvia siempre me ha apoyado mucho, entonces podríamos decir que empezamos nosotros dos con el tema administrativo. Uh-huh. Ya ahorita, pues bueno, ya es diferente ese tema. Ya tenemos una empresa que se dedica a todas esas cosas. Uh-huh. Pero pues sí empezamos dos y era estar atrás de los clientes queriendo que te pagaran, ¿no? Porque además, pues antes el flujo era complicado, entonces tienes que acceder a créditos y a veces eso te vuelve un poco más cara tu operación, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Entonces pues estás pagando intereses y se vuelve un tema más complejo en el sentido de necesito operar y cómo voy a hacer que opere la empresa si no me han pagado, ¿no? Uh-huh. Entonces estás como tapando huecos por todos lados y tratando de hacerlo de manera más eficiente, ¿no? ¿En qué punto, me mencionas un tema muy interesante, en qué punto contratas un crédito? O sea, si empiezan a no tener flujo, empiezan a no pagar, etcétera, ¿en qué punto dices tú así como, pues ni modo? O sea, ¿qué tan fácil es, no? O sea, no es fácil, tienes que ser persistente y tienes que tener como cierto historial para que el banco pueda, pues, confiarte su dinero, en este caso. Uh-huh. Tampoco es algo del otro mundo, pero tienes que moverte y hacer cosas para obtener un crédito, ¿no? El momento en el que obtienes un crédito, pues normalmente para mí lo más sano es cuando tú quieres hacer una inversión en la empresa, puedes pedir un crédito. Y siempre y cuando esa inversión pues te vaya a generar, ¿no? Eso sería el ideal. Pero muchas veces lo haces para operar, porque no tienes para la nómina, ¿no? Entonces empiezas a conseguir créditos o revolventes o créditos simples o créditos de diferente tipo para poder seguir operando y empezar a cobrar para empezar a pagar ese crédito y empezar a hacer como que la máquina jale, ¿no? Y funcione como debería de ser. Uh-huh. Pues hay créditos de muchos tipos, pero hay créditos para operar, ¿no? Para que la empresa opere. ¿Cuáles son las prioridades de cosas que tienes que pagar? La mía, y desde que empecé con este tema, es la nómina. Ese es intocable. Yo puedo deberle al banco, a quien sea, menos a la gente. Y eso ha sido una prioridad para nosotros. Si no hay, lo primero que tienes que es conseguir dinero para pagar la nómina. La gente no se puede quedar sin su sueldo. Y afortunadamente hasta la fecha, pues nunca nos ha pasado, ¿no? Esa es mi prioridad. No hay otra. Ya.
Esa es la primera y la única indispensable. Ya. Podrá faltar muchas cosas, pero la nómina no puede faltar. Ya. Porque como empresa de servicios, pues lo más importante que tienes y tu activo más importante es la gente. Entonces no puedes dejar que eso te falle. Podré dejar de pagar algún crédito al banco, arrendamientos, luz. Bueno, pues ya que consigues para la nómina, para la luz vas a conseguir porque vas a conseguir, ¿no? Claro. Incluso a veces uno mismo se queda sin nómina o nos tocaba quedarnos sin nuestra nómina. Pero no importa porque es algo que estás creando, ¿no? Para beneficio general. Entonces, esa es la prioridad, básicamente. Ya lo demás, pues lo podrás resolver de alguna forma, ¿no? Mencionabas esto de podría deber el banco, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué tanto? O sea, generalmente, no sé, ese es un tema que habíamos puesto como en el tema de Iona, pero la deuda, ¿qué significa? ¿No? O sea, ¿significa que te está yendo mal o no siempre significa que te está yendo mal? No, yo creo que está muy estigmatizado ese tema. Para mí, una empresa que tiene deuda no quiere decir que vaya mal, al contrario. Es bueno trabajar con dinero ajeno. Es rentable trabajar con dinero ajeno. Si una empresa no tiene deuda, ya me causa ruido, por ejemplo, ¿no? Necesitas tener deuda para poder crecer. Un punto muy particular de vista, ¿no? Yo prefiero trabajar con el dinero del banco siempre y cuando no sea demasiado caro, ¿no? O sea, no voy a pagar un interés del 40%. Tratas de buscar intereses más bajos y del mercado lo más bajo que puedas, pero siempre es bueno trabajar con el dinero ajeno. Y el tuyo puedes invertirlo, si es que tienes excedentes, pues puedes invertirlo también y entonces puedes tener un mejor rendimiento de invirtiendo el tuyo y usando dinero ajeno. ¿Y cómo mantienes el registro de quién es qué dinero y así? O sea, ¿sabes siempre así como de, este porcentaje es acá, este porcentaje es acá? Porque al final, por ejemplo, si tú inviertes tu propio dinero, tiene que regresar de cierta forma. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo generalmente llevas como el control de...? Ese es el tema contable. Okay. Todos los registros contables. Por eso es tan importante el dar orden a todos los movimientos de dinero que tengas, ¿no? Este dinero es de un préstamo, entonces yo le debo a Juanito y tienes que darlo de alta en el software y demás. Y tienes que tener todo muy bien documentado. Y el orden para mí es lo principal. Tienes que tener mucho orden en todo eso, ¿no? Entonces, yo ya le pedí prestado a, no sé, un banco, ¿no? Bancomer. Ok, ¿cuánto prestó? No, pues 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos entraron a la cuenta. Entonces, tú contablemente tienes que decir, esta es una persona a la que le debo 100 mil pesos. Y ya entra en un reporte que es el balance general de tus activos y tus pasivos. Los activos es lo que tiene la empresa y los pasivos es lo que debe, ¿no? Y de tu capital. Y cada movimiento que se hace, pues ya le pagué yo 50 mil. Entonces esos 50 mil tuviste que tenerlo en un activo para pasarlo a un pasivo. O sea, para pagar un pasivo, disminuir un pasivo. Entonces todas las cuentas tienen que estar ligadas. Normalmente lo que sucede en una contabilidad es que tus activos deben de ser igual a tus pasivos más tus capitales. Si no cuadra eso, está mal en algún punto el número. Entonces, si yo tengo 100 mil, mis pasivos si son de 70, mis activos deben ser de 30. Eso debe ser igual siempre. Okay. 100 igual a 100. Disculpa la ignorancia, pero o sea... No. ¿Diferencia activos pasivos? El activo es lo que tienes en tus cuentas de banco. O sea, lo que tiene la empresa, que es... Hay activos a corto y largo plazo, ¿no? Ajá. Corrientes y no corrientes. Ok. A corto plazo es de un año o sea, máximo un año. Ajá. Es a corto plazo. Activo. Y activo a largo plazo, pues es ya más de un año, ¿no? Ok. Los activos es el dinero que tienes. Ajá. El equipo, por ejemplo. El equipo de cómputo, autos, oficina, todo eso es un activo. Siempre y cuando pertenezca a la empresa. Las facturas de los clientes que tienes pendientes que te paguen es un activo. Ok. Entonces, todos esos activos es de lo que la empresa puede echar mano para obtener dinero. Okay. O el mismo dinero como tal, ¿no? Y un pasivo es lo que debe la empresa. Lo que debe es a proveedores, lo que debe... La nómina entra como un pasivo, tienes que pagarlo.
los créditos entran como un pasivo, ¿no? Todo lo que debe la empresa es un pasivo. Uh-huh. Y el capital es lo que han aportado los socios a la empresa para que funcione. Pues el socio puede, o los socios pueden aportar inicialmente y ya después no aportar nada, o puedes pedirle a los socios que sigan aportando en lugar de pedir crédito. Ok. Pero normalmente suele ser como más caro porque pues, son acciones, ¿no? Entre más socios puedes meter tu dinero. Oye, tu socio métele otros 100,000. Sí, pero le estás dando, te va a salir más caro porque pues, le estás dando más beneficio, por así decirlo, ¿no? Ok. Ya son formas distintas de pensar, ¿no? Explica un poquito eso, por favor. O sea, sí, normalmente un socio cuando mete 100,000 pesos, por ejemplo, dice, yo voy a meterle a capital 100,000 pesos para que la empresa siga funcionando. ajá. Pero mis reglas es que me tienes que regresar un rendimiento que me llame la atención, ¿no? Uh-huh. Y cuando vienen repartos de utilidades y todo este asunto, pues es más caro para la empresa a lo mejor que haber pagado un 12% de interés anual y la empresa sigue siendo de ese número de socios, ¿no? Ya. Más o menos es como se lee ese tema. Entonces, sí es bueno endeudarse, para mi punto de vista, en cierto punto, ¿no? Uh-huh. Es bueno. Mencionabas un poquito sobre eso, sobre los gastos que tienes. Tenemos este tema que dice gasto contra inversión, ¿no? O sea, ¿qué consideras tú que es como, no sé si, o sea, por ejemplo, la nómina, no sé si sea, o qué es inversión. Es inversión. Claro. Okay. Mira, para mí un gasto, y creo que para todos debe ser eso, un gasto es algo que te quita y no te da, uh-huh. ¿no? Si yo compro, no sé, este micrófono, pero uh-huh. nunca lo uso, fue un gasto. Ok. ¿No? Una inversión es algo que sale de mi bolsa, pero que me va a generar algo adicional, uh-huh. ¿no? Tu ejemplo de la nómina es una inversión. Uh-huh. Yo estoy soltando ese dinero, estoy invirtiendo ese dinero porque me va a generar más, ¿no? Desde que empezamos con este tema siempre hemos tenido como muchas discusiones acaloradas entre Pan, mi hermano y yo en este tema de qué gastar, qué no gastar, por qué, o qué invertir, qué no invertir, por qué. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de 2 monitores, me acuerdo perfecto, se me queda grabadísimo. No, es que si la gente tiene 2 monitores va a ser más eficiente, está más cómoda. Y dicen, no, pero es que probablemente no, porque tienes el de la compu y a lo mejor uno. Y bueno, ¿no? Empiezas o con la pura compu. Ya después del camino y de lo que he aprendido es, pues sí, hay muchas cosas que aparentemente son un gasto, pero terminan siendo una inversión. Uh-huh. Entonces, todo lo que te pueda ayudar a generar más es inversión. Vale. Básicamente. ¿Qué otros gastos tiene la empresa? O sea, ¿qué gastos hay? Mira, el 80% del gasto de las empresas, sobre todo en las de servicios, que son las que tenemos nosotros, es la nómina. La nómina. Ese es el más fuerte. Pero dijiste que es una inversión. Sí, claro. ¿Gastos? Eso lo catalogas como pasivo o como la salida de dinero más fuerte de una empresa. Ajá. Es eso. Gastos. ¿Qué se podría decir? Por ejemplo, compramos algunas de unas bocinas que todavía están guardadas, por cierto. Órale. Que son de sonido dirigido, no sé si las han visto. No. Es unos cuadros, como esa lámpara, un cuadro así. Ajá. Es una bocina que tú diriges a un punto y nadie lo oye más quien se para en ese punto. Órale. Está chido, lo compramos para eso. Nunca las usamos. Ok. Ese es un gasto, por ejemplo, okay. ¿no? Ajá. Para mí un gasto es, compramos en algún momento algún equipo de cómputo, unas laptops, unas Asus, ajá, que resultaron ser una porquería. Eso es un gasto. Ok. Decidimos cambiar a puras Macs. Para mí eso es una inversión porque muy poco hemos tenido que meterle de más, que se descompusieron, que no te dan esa lata y para mí eso es una inversión, ¿no? Bueno, entonces el gasto se percibe después del hecho, entonces. O sea, sí, tú puedes pensar que las ASUS son una inversión y al final van a ser un gasto. Uh-huh. Ok. Sí. No, es más como positivos y negativos. Exactamente, sí. Ya. Aunque hay cosas que a tu parecer pudiera ser un gasto, como el tema de los monitores, pero resultó ser una inversión, ¿no? Entonces necesitas tener discrepancia en las formas de pensar para hacerte notar que la otra forma es mejor. Claro. ¿No? O sea, todo lo que le haga bien a una empresa es inversión al final. Sí. Y todo lo que diga así como, o sea, no sé por qué me compré ese PlayStation 4 porque nunca jugué en el PlayStation 4, eso es un gasto. Exactamente. Ya.
Ok. Entonces, y ahora sí, entonces decías que digamos que el gasto ya, englobando todo ya en gastos, ¿no? O sea, digamos que hablemos de las dos cosas positivas y negativas, el gasto mayor es la nómina, ¿no? O sea, en especial somos de servicios, somos de desarrollo, entonces obviamente si nadie desarrolla no hay servicio. Nada, exactamente. Ajá. ¿Qué otro hay? La luz, me imagino. La luz, todos los temas de refrescos, agua, lo que pagamos a la otra empresa, por ejemplo, el caso de Maniac, lo que le paga a 2bits por la administración. ¿Y cómo funcionó ese PEX? A ver, platícanos un poquito ya, fuera de Maniac con empresa de servicios, o sea, ustedes fundan la nodriza, ¿no? O sea, la matriz. ¿Se dice matriz? Pues sí, corporativo. El corporativo. O sea, ok. Entonces, que es MNK. Mira, surge porque en algún momento nos damos cuenta, Maniac se dedicaba a todo. Maniac era todólogo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hacía redes sociales, hacía hardware, hacía software, hacía de todo, ¿no? En algún momento nos dimos cuenta que lo mejor era que enfocarnos en alguna cosa, ¿no? Pues resultó que Maniac se iba a enfocar en software. Decidimos separar New Studio, que se dedica a toda la estrategia digital y redes y diseño, ¿no? Después surgió Hey y otras cosas, ¿no? Y lo mismo sucedió con el área administrativa. Decidimos que el tenerlo en Maniac como tal, pues no te generaba todo el valor que podías obtener de esa área, ¿no? Y decidimos eficientar un poco el recurso como tal y generar 2bits como empresa administrativa que le dé soporte a todas las demás. Y 2bits se enfoca a eso, y eso es lo que hace, y es lo que hace mejor, y es como empezamos a separar todas las empresas para hacer como este corporativo de MNK, ¿no? Entonces, lo ideal de ahí fue que cada una se dedica a lo que sabe hacer, y Maniac no hay nadie que se preocupe por si hay o no hay equipo de cómputo, ¿no? Entonces, 2bits tienes que darme el equipo, ¿no? Necesitas calcular y que toda la nómina se pague en tiempo y forma, y en Maniac se concentran en lo que tienen que concentrarse, ¿no? ¿En qué tan complicado es eso? O sea, en cuanto a... No sé si se tiene que, ¿cómo se dice? Establecer la empresa individualmente. O sea, es más complicado que tener nada más una, me imagino. Es más chamba, no es complicado. Okay. Es un tema más de procedimientos, ¿no? Okay. El ver qué nombre va a tener, cuáles son los accionistas, cuál es el objeto social. El objeto social de la empresa viene en un acta constitutiva cuando tú la das de alta ante el gobierno y dices a qué se va a dedicar. Puedes tener un objeto social, que hay muchas en México que hacen de todo, ¿no? Venden plástico, hacen software, hacen cosas que ni te imaginas, ¿no? Pero bueno, ahora te das cuenta que es bueno tener muy bien limitado tu objeto social, ¿no? Yo me dedico a servicios contables, administrativos, arrendamiento, bla, bla. Es meramente trámite, ¿no? Lo más complicado que puede ser de esto es tener el orden para poder generar las transacciones entre cada empresa, identificarlas, qué va a hacer quién, ¿no? Y dejar muy definido es, a ver, si tú quieres algo de esto, tienes que ir con 2bits y pedírselo a otra persona. Más es el orden. Cuestiones administrativas, pues no, es dar de alta una empresa nueva y listo, ¿no? Es más talacha. Es más talacha. O sea, te puedes tardar 1 mes, 2 meses, pon tú en lo que está el acta constitutiva, los procesos, lo que se tarda en hacerlo, ¿no? Abrir la cuenta de banco, esas cosas. De ahí en fuera no es complicado. Ok. Entonces es lo mismo, pero otra vez. Exactamente. Okay. Es un tema, exacto, es como un tema repetitivo. Se abre una, ahora abre otra. Tiene sus diferencias, pero básicamente es el mismo proceso. Ya. Sí, pues es que supongo que o sea, porque obviamente supongo que lo complicado es abrir la primera. Sí. ¿No? Donde no sabes nada de nada. Exacto. Y una vez que abres la primera ya se vuelve como un proceso que puedes... Se vuelve un proceso y cada vez lo mejoras más. Ya. Por ejemplo, ahorita ya estamos como poniendo más orden en cuestiones legales, ¿no? De cómo debe estar constituida, debe de haber títulos impresos que tienen que tener los accionistas, se tiene que generar mínimo una asamblea cada año donde se presentan estados de resultados o reportes financieros, se tienen que aprobar. Ya. Y eso minimiza problemas en un futuro, ¿no? Que
que llegue un socio con el que nunca te pusiste de acuerdo y que te pueda demandar porque no presentaste estados financieros y él no estuvo de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Todo es el mismo orden, pero pues tomamos prioridades, ¿no? Nuestra prioridad era, en el caso administrativo, es tener una contabilidad sana, ¿verdad? Vas teniendo prioridades, ¿no? Ahora ya van siendo otras cosas que tenemos que arreglar. Pero al final, pues es orden, ¿no? Para mí hay dos cosas fundamentales en una empresa, ya sea pequeña, nueva, que vayas a formar. Y la primera es la venta. Si no hay venta, no hay empresa. Y la segunda es la administración. Porque si no usas bien los recursos que tienes o no buscas la forma de usarlos de manera eficiente, eficaz y efectiva, no te va a llevar a nada. O sea, puedes tener mucha venta, pero no te das cuenta de que estás gastando más de lo que estás vendiendo. Y eso ha sucedido, ¿no? Una empresa puede vender 100 millones y a lo mejor se gasta 101 millones y no se ha dado cuenta porque no tiene la información, porque no está a tiempo, porque no toma decisiones estratégicas, ¿no? Ya. Y ahí ha surgido este tema en pláticas de decir, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Tener una empresa que venda 100 millones que te dé una utilidad del 1% o tener una que venda 20 y que te dé una utilidad del 80%, ¿no? Una rentabilidad. Entonces hay quien prefiere no vender tanto, pero al final ganas más, ¿no? Tienes una mejor utilidad sin tener una venta enorme y una operación enorme, ¿no? Entonces, pues son cosas que vas viendo en el camino. A lo mejor decides sí, ¿no? Yo sí decido ser una empresa que venda 100 millones, pero lo voy a eficientar. ¿Cómo lo eficientizas? El control del gasto es también muy importante, ¿no? O sea, no puedes estar gastando a diestra y siniestra. Tienes que ver que si vas a gastar o invertir, en qué va a ser y por qué va a ser. Entonces, muchas pláticas de esas tenemos Héctor, Cristian y yo, ¿no? Oye, es que hay que hacer esto. Bueno, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si hay, no hay. Y si no hay, y es importante, ¿de dónde lo voy a sacar? Entran los créditos, por ejemplo, ¿no? Si fuera ahí. A lo mejor un crédito no solo lo sacas con un banco, ¿no? Tuvimos un problema, un bache, tope. Teníamos créditos con unos bancos, unos créditos revolventes. ¿Qué significa eso? El crédito revolvente es, en esta cuenta tienes $1 millón. Puedes sacar y volver a meter. Es como si tuvieras tu saldo, pero lo debes y pagas interés, ¿no? Entonces saco 500 y luego regreso 300 y así se va, ¿no? Le estás dando vuelta al dinero. Okay. No es como un típico crédito que te presto 100 a 4 años y me lo vas pagando. Ese es un crédito simple. Ok. Es la diferencia. Okay. Pero estos créditos se daban con una tasa de interés más TIE. La TIE es la tasa de interés interbancaria, ¿no? Que la pone el gobierno y te dice, la TIE va a ser 5%, ¿no? Por decir un número ahorita. Cuando nosotros teníamos estos créditos, la TIE estaba al 3.25%, muy bajita, más un 8% de interés. Okay. Te protege en cierta forma porque el 8 es fijo, o sea, el banco no puede llegar un día y decir, ya no es el 8, es el 20. Eso no puede pasar. Lo que varía es la TIE. Pero la TIE normalmente no ha variado tanto, ¿no? De hecho, creo que acaba de salir una nota que no tenía más de 5 años que bajaba la TIE el Banco de México. Okay. Eso no había pasado, ¿no? Por todo este tema global. La bajó 25 puntos. Entonces, nosotros teníamos los créditos de un 8% de interés, y eran como 3 créditos, más la TIE que en su momento estaba en 3.25. Bueno, al pasar de un año, la TIE se fue a 7.25. Por lo que nuestros créditos del 8 más TIE, que eran del 11, 10 y algo, pues se fueron al 15, 16%. Entonces estábamos pagando un interés mucho más alto y se nos empezó a hacer mucho más complicado. Bueno, pues lo que tuvimos que hacer es buscar la forma de liquidar esos créditos, pero por medio de otros. Y de otros terceros y no bancos, ¿no? Agarramos un cuate que tiene lana y quería invertir y nos cobró el 10%, por ejemplo, de interés. Entonces, pues vas abaratando el costo del dinero y es como tienes que ir buscando que te cueste menos el dinero, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso de ir con inversionistas? O sea, tú tienes que ir con alguien y dices, oye, dame dinero para esta empresa. Y es diferente porque el inversionista, tú cuando le pides es como un socio capitalista, ¿no? Oye, inviértele y mete dinero y te vas a quedar unas acciones de mi empresa, ¿no? Y al cabo del tiempo lo invierte y va a querer ver, pues obviamente, el beneficio de haber invertido ese dinero, ¿no? Entre más sea, mejor. Y cuando es inversionista, pues es dueño de una parte de la empresa, ¿no? Entonces, si tienes una oficina, si tienes ventas, si tienes utilidades, ese socio tiene parte de eso, ¿no?
esta oficina. Uh-huh. Pero lo que nosotros decidimos es decirle, préstame, no le inviertas. Ok. Préstame el dinero, dime a qué tasa y a qué plazo. O sea, ¿y es una persona que presta dinero? Así como... Sí, o sea, tú puedes llegar conmigo y si yo tengo y decido prestarte, te lo presto con una tasa y hay un contrato. Hacen un contrato. Sí, hacen así como de, préstame 100 baros y... No, porque... te cobro 110 baros. No te, y pues es para certidumbre de quien te presta, ¿no? Por más amigo que sea, pues lo mejor es hacerlo como debe de ser. Sí, por la ley. Por la ley, ¿no? Y él asegurarse que va a recuperar su dinero con el interés que es y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, así fue como pudimos solventar eso, ¿no? Decidimos quitarle de acá, ponerle acá y la empresa tiene ciertas deudas que son baratas. Tratamos de hacerlas más baratas, ¿no? Oye, y en esa decisión entre producción, pero operación y la otra, ¿en cuál se quedaron ustedes? Entre que la empresa siguiera operando. No, o sea, me refiero como cuando hablaste de que tenías mucha... O sea, podrías producir mucho, pero tendrías mucho gasto de operación. O sea, porque Presentir es una empresa grandota que hace mucho software y toda esa onda, pero entonces empiezas a gastar porque tienes un buen desarrollador y así. Y la otra opción, o sea, me imagino que tuvieron como esa encrucijada en algún punto, ¿no? Sí, seguimos en ella, pero, okay. Pero la realidad es que lo que estamos tratando de hacer ahorita es que la empresa sea mucho más rentable en el sentido de que podemos ser más sólidos en el sentido de tener procesos tanto operativos como contables y administrativos, que todo esté muy bien, tener una muy buena base por si en algún momento decimos vamos a crecer como, no sé, como un 500%, 1000%, Ajá. Todo esté muy bien plantado para poder hacerlo. Ajá. Muchas veces decides empezar venta, y cuando te das cuenta no tienes con quién procesarlo para vender, por ejemplo, ¿no? En el tema de programadores, pues es un tema muy particular porque no todo mundo programa, siempre ha habido un déficit de programadores, entonces por más que quisieras, pues es más complicado poder crecer la empresa, ¿no? Claro. Entonces tienes que decidir qué vender, hasta dónde, y si del mercado te empieza a dar y tienes con qué, pues tendrías, bueno, yo lo aprovecharía, ¿no? Pero es una decisión que todavía no hemos terminado de tomar. Sí, seguimos en ese capítulo. Sí. Okay. Yo creo que más bien ahorita la prioridad sería tener muy buenas bases. Ya hemos avanzado mucho, Héctor en su parte, yo en la mía y Cristian en la suya, que eso nos ha ayudado mucho. Cada quien se enfoca en un área y... Son como la trifuerza. Sí. Sí, son una trifuerza. Sí. Qué chido. Oye, a manera de conclusión, platícanos un poquito para las personas que nos escuchan que tienen pymes o micropymes, ¿cómo se dice eso? Son micro, pequeñas y medianas empresas. Ah, ok. Pero supongo que luego andaremos porque micro es como que 2 personas. Mira, normalmente lo basan en venta y en número de personas, en número de empleados. Ajá. Una micro es, y no tengo el dato ahorita exacto, pero es de tanto a tanto de venta y tiene 2 personas, ¿no? Ajá. Ya una pyme son, creo que 18 personas o más, o 15 personas, no, 12 personas o más, y cierto monto de venta. ¿Nosotros estamos en qué? ¿En mediana? No, nosotros todavía estamos en pequeña. Ah, un bebé empresa. Sí, ajá. Okay. Yo creo que sí, todavía estamos en pequeña. Ah, qué chido. Cerca de pasar a mediana, pero no, pequeña. Wow, qué chido. Sí. Oye, cuéntanos, entonces, para la banda que tiene sus pymes, ¿en qué vale la pena invertir? O sea, ¿en qué decisiones deberían tomar alguien que está empezando en general? No sé si solo en la de servicios, sino en una pyme. ¿Qué consejos puedes dar? Mira, varía mucho de acuerdo a la empresa, pero... Y de acuerdo a quien la está fundando, ¿no? Pero lo primero que yo diría es, si lo vas a empezar, empiézalo de una vez con orden. Uh-huh. No trates de arreglar tus desmadres de antes, ¿no? Es más complicado y te va a requerir más esfuerzo. Si vas a empezar, pues empieza a hacer todas las cosas con orden. Si no sabes cómo, busca quien te oriente. Y es preferible pagarle a ese quien te oriente de cómo hacer bien ahorita las cosas a estar tratando de corregir, y además vas a terminar buscando a alguien quien te oriente, entonces te va a salir doble gasto, ¿no? ¿En qué invertiría? En el tema de ventas. Para mí debe ser un tema principal, y procesos desde un inicio. No estamos acostumbrados a hacerlos, pero si los empiezas a hacer desde un inicio,
tú y la misma gente se empieza a acostumbrar a seguir ciertos procesos. Ya. Porque es un tema de cultura. Si tú empiezas una empresa y empiezas a hacer como mucho desmadre, pues la gente que vaya entrando se va a ir ciclando en eso. Y no va a seguir las reglas que la empresa tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo principal. Primero ventas y orden, básicamente. Yeah. Con eso yo creo que es... Lo demás se va a ir dando, ¿no? Porque si tú vas teniendo una empresa que es sana y vas teniendo dinero para invertir, ya sea prestado o no, vas a tratar de traer gente buena que te va a ir sumando, ¿no? Y que te va a ayudar a ser más eficiente y mejor las cosas, y entonces se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? Qué bonita expresión. O sea, te va a ir bien a todo dar. Entonces, sí, claro. Y ya conlleva muchas otras cosas, ¿no? Pues que la gente esté contenta, ¿no? que lo haga a gusto. Ya vienen muchas implicaciones que ya son de temas de personas, ¿no? Que yo creo que eso es la base. Si no hay personas, no hay empresa, así sea de producto o de servicio o de lo que sea. Uh-huh. Entonces yo creo que eso, el orden y invertirle en ventas sería lo ideal. Y supongo que eso y tener un buen producto o algo que sí, claro. se pueda, ya. Algo que sí sea vendible, ¿no? Sí, sí. Ya después decidirás, tendrás que verte en la encrucijada si inviertes en una máquina o no, o en N o Y cosas. Uh-huh. Pero al final yo creo que eso se va a dar, ¿no? A lo mejor decides, si tú maquilas ahorita, después decides ya producirlo tú. Pero primero tienes que tener eso para poder llegar al otro. Súper chido. Pues Carlos Domingos, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Creo que todos aprendimos mucho. Estuvo bien a todo dar. yo la verdad tengo mucho nervio del gasto en general. O sea, de esos problemas que tiene uno cuando decide como emprender. No, que sí. Porque uno no vive con deuda, ¿sabes? Uno vive casi siempre como queriendo no deberle a nadie, ¿no? Si eres como persona, sí es bueno no deber tanto, ¿no? Pero tampoco es malo. No puedes, o sea, no vas a tener, por decir un ejemplo muy tonto, pero a lo mejor no vas a tener 10 millones en la bolsa para pagar una casa. Claro. La tienes que deber, si es que tu fin es tener una casa. Sí, claro. O un mejor carro. O sea, es parte de la naturaleza que tenemos para poder crecer, ¿no? Sí. Bienes, por así decirlo. Ok, eso está perfecto. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en el programa. Les recuerdo, pues esto fue Podcastination. Quiero agradecer al PPDP, a José Carlos Aispuro, Ángel Palacios en los controles y José acá en la Mac. Huevo. No, digan hola. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Les recuerdo las redes sociales: Podcastination. Tiene una N al final ahí extra en Instagram y en Twitter, y aparte en Facebook como Podcastination. Nuestra página web es podcastination.maniac.co. Maniac es MANIAK.co. Y ahí pueden escuchar el programa online, lo pueden streamear y sale en cuanto nosotros lo subimos a la plataforma. Y unos días después en Spotify y en iTunes, donde les agradeceremos mucho que nos den follow o nos sigan para que sepamos que nos están escuchando y que les gusta el programa. Cualquier comentario pues los puedo recibir ahí en cualquiera de nuestras redes sociales. Y regresamos en 2 semanas con otro episodio de Podcastination. Muchas gracias, yo fui Berto Moreno y ahí nos vemos, chaps. The podcast.